La hija del multimillonario tenía solo 2 semanas de vida. Los médicos habían dejado de ofrecer tratamientos. Las enfermeras hablaban en susurros. La mansión se mantenía fría y vacía, llena solo de dolor y silencio. Su padre, perdido en la culpa y el poder, ya había comenzado a despedirse. Pero luego estaba la sirvienta. No se suponía que importara. No era familia. Ni siquiera se suponía que hablara. Y sin embargo, en los últimos días, cuando la esperanza había desaparecido y todos se habían alejado, hizo algo que nadie esperaba, algo tan silencioso, tan poderoso, tan lleno de amor que cuando el multimillonario finalmente lo vio, lo dejó en lágrimas. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber que Richard Ellington vivía en una mansión moderna y elegante hecha principalmente de vidrio y steel, encaramada en una colina con vistas a la ciudad. Era uno de los hombres más ricos de la industria tecnológica, conocido por construir un imperio global de software desde el dormitorio de su universidad. Pero su éxito tenía un costo. Su esposa había muerto repentinamente 2 años antes en un accidente de auto. Y desde entonces, Richard se enterró en reuniones, lanzamientos de productos y llamadas de estrategia a altas horas de la noche. Su hija de 6 años, Emily, se quedaba en la casa con un grupo rotativo de niñeras, ninguna de las cuales duraba mucho. Seguían horarios estrictos, hablaban en tonos cortantes y nunca la abrazaban a menos que fuera absolutamente necesario. Emily, callada y observadora, pasaba la mayoría de sus días sola en su habitación o deambulando por los pasillos vacíos de la enorme casa. Extrañaba terriblemente a su madre y no entendía por qué su padre siempre estaba ausente. Emily no solo estaba sola. Estaba enferma. Se le había diagnosticado meses antes una forma rara de cáncer de riñón y a pesar de múltiples tratamientos, su condición seguía empeorando. Los médicos iban y venían, realizando pruebas, ajustando medicamentos y hablando en susurros que hacían que Emily se sintiera como un problema a resolver en lugar de una niña a consolar. Odiaba las visitas al hospital, los estetoscopios fríos, la forma en que las enfermeras evitaban el contacto visual cuando creían que no estaba mirando. En casa, no había nadie que le tomara la mano durante las peores noches, nadie que le leyera cuentos cuando el dolor la mantenía despierta. Richard ocasionalmente se registraba por videollamada desde su oficina, prometiendo visitar pronto, pero pronto nunca parecía llegar. Emily dejó de preguntar cuándo volvería. Comenzó a creer que tal vez él no quería estar cerca de ella, no porque no la amara, sino porque estaba rota, y las cosas rotas eran difíciles de mirar. La mansión, aunque impresionante, se sentía más como un museo que como un hogar. Todo estaba limpio, organizado e intocado. No había juguetes en el suelo, ni dibujos pegados en la nevera, ni olor a galletas horneándose en el horno. La cocina estaba impecable, usada solo por el personal que llegaba durante el día y se iba antes de la cena. La habitación de Emily estaba ordenada, pero carecía del desorden de un espacio infantil real. Sin animales de peluche apilados en la cama, sin crayones esparcidos por el escritorio. Incluso su manta favorita, la que su madre había cosido para ella, estaba doblada en un cajón, demasiado preciosa para usarla ahora que era todo lo que le quedaba. Richard había instalado la última tecnología de hogar inteligente, luces que se encendían automáticamente, termostatos controlados por voz, cámaras de seguridad en cada habitación. Pero nada de eso podía llenar el silencio. La casa respondía a comandos, pero nunca respondía a la soledad. Emily a menudo se sentaba junto a las ventanas del piso al techo, observando cómo el mundo exterior seguía adelante sin ella, preguntándose si alguien notaría si desaparecía. Richard no era un mal hombre. Realmente amaba a Emily, pero el duelo se había envuelto alrededor de él como un abrigo pesado que no podía quitarse. Se decía a sí mismo que trabajar más duro de alguna manera arreglaría las cosas, que si ganaba más dinero, contrataba mejores médicos, construía un futuro mejor,
podría deshacer el pasado. Revisaba informes médicos tarde en la noche, investigaba tratamientos experimentales e incluso financiaba un laboratorio de investigación en nombre de su esposa, esperando que de alguna manera trajera significado a la pérdida. Pero no podía obligarse a sentarse junto a la cama de Emily. Cada vez que veía su rostro pálido, sus ojos cansados, sentía que estaba fallando como padre. Así que se mantenía alejado, convenciéndose de que era temporal, que estaría allí cuando ella mejorara. Pero mejor nunca llegó. En cambio, su cabello comenzó a caerse en mechones. Su apetito desapareció, y se volvió demasiado débil para subir las escaleras. Los médicos dejaron de hablar de recuperación y comenzaron a usar palabras como cuidados paliativos y días finales. Richard se sentó frente a 3 especialistas que explicaron con voces calmadas y profesionales que el cuerpo de Emily se estaba apagando. No había nada más que pudieran hacer. Estimaron que le quedaban solo unas pocas semanas. Richard escuchó sin hablar, sus manos apretadas bajo la mesa. Preguntó si había alguna posibilidad, algún fármaco experimental, algún ensayo en el extranjero. Pero los médicos sacudieron la cabeza suavemente. Lo habían intentado todo. En el camino a casa, Richard no lloró. Solo miró fijamente al frente, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando finalmente entró en la casa, encontró a Emily acurrucada en el sofá de la sala, envuelta en una manta delgada, viendo dibujos animados con el volumen bajo. Ella levantó la vista y le dio una pequeña sonrisa cansada. Él quería correr hacia ella, abrazarla y nunca soltarla. Pero se congeló en la puerta, inseguro de qué decir o hacer. Esa noche, Richard se sentó fuera de la puerta de la habitación de Emily durante horas, escuchando su suave respiración a través de la rendija. Pensó en todos los cumpleaños que se había perdido, las obras escolares a las que no había asistido, los cuentos para dormir que nunca leyó. Recordaba cómo ella solía correr a la puerta cada vez que él llegaba a casa, gritando «papá», con los brazos abiertos. Ahora apenas tenía energía para levantar la cabeza. Los médicos habían dicho que era el final, y por primera vez, Richard realmente les creyó. Sabía que no podía arreglar esto con dinero o tecnología o poder. Todo lo que podía hacer era estar allí. Pero incluso eso se sentía como demasiado poco, demasiado tarde. Aún así, se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Por el tiempo que le quedara, se quedaría. No la dejaría sola de nuevo. Le tomaría la mano, le contaría historias y le recordaría todos los días que era amada. No era suficiente para cambiar el resultado, pero tal vez, solo tal vez, sería suficiente para que se sintiera menos sola. Grace Williams llegó a la mansión de vidrio en una mañana lluviosa de martes, llevando una pequeña maleta y vestida con un simple vestido azul. Había sido contratada como sirvienta después de que la cuidadora anterior renunciara sin aviso, dejando a Emily sola durante 2 días hasta que el gerente de la casa encontró un reemplazo. Grace tenía casi 60 años, una viuda de Alabama que había perdido a su esposo por un ataque al corazón 5 años antes y a su único hijo en un accidente de auto 2 años después. No hablaba mucho de su pasado, pero las personas que la conocían a menudo decían que tenía una fuerza silenciosa y un calor en los ojos que te hacía sentir visto. En su primer día, caminó por los pasillos silenciosos de la casa e inmediatamente sintió que algo estaba mal. El lugar era impecable, caro y completamente sin vida. Luego conoció a Emily, pálida, delgada, sentada en el suelo con un libro de colorear, sus ojos cansados pero curiosos. Grace se arrodilló, se presentó suavemente y preguntó si a la niña le gustaban los panqueques. Emily solo asintió, y por primera vez en meses, alguien le preparó el desayuno. Desde ese día, Grace dejó de actuar solo como sirvienta. Limpiaba, sí, pero también se quedaba en la cocina más tiempo del necesario, tarareando viejas canciones gospel mientras cocinaba.
Lavaba la ropa de Emily a mano cuando la lavadora parecía demasiado áspera para su piel frágil, se sentaba con ella durante las comidas, aunque las reglas de la casa decían que el personal debía comer por separado. Grace contaba historias sobre crecer en un pueblo pequeño, sobre luciérnagas en frascos de Mason y pescar con su abuelo. Jugaba juegos simples de cartas, le enseñó a Emily a hacer pulseras de la amistad y la dejaba elegir las películas que veían por la noche. Lentamente, Emily comenzó a hablar más. Se reía de los chistes tontos de Grace e incluso pedía segundos en la cena. Sus mejillas recuperaron un poco de color y comenzó a salir de su habitación más a menudo. La casa ya no se sentía tan fría. Grace no intentaba reemplazar a nadie. Solo aparecía día tras día con amabilidad y consistencia. Y eso era suficiente para marcar una diferencia. Richard apenas notó el cambio. Llegaba a casa tarde, a veces no llegaba. Y cuando lo hacía, se quedaba en su oficina o iba directo a la cama. Veía a Grace como parte del fondo, otra empleada haciendo su trabajo. No se daba cuenta de que era ella quien acostaba a Emily por la noche, le leía hasta que se dormía o le sostenía el cabello cuando vomitaba después del tratamiento. No sabía que Grace había reorganizado la sala para que Emily pudiera sentarse más cerca de la luz del sol o que mantenía un diario de los síntomas de la niña porque las notas del médico parecían confusas. Grace nunca se quejaba ni pedía más. Solo hacía lo que necesitaba hacerse. Pero a medida que pasaban las semanas, comenzó a prestar más atención a las visitas médicas. Notó cómo las enfermeras hablaban en voz baja cuando creían que nadie escuchaba. Vio cómo los informes del médico usaban términos vagos como monitorear de cerca en lugar de explicaciones claras. Cuando escuchó una llamada telefónica donde alguien mencionaba desviaciones de protocolo, se le quedó grabado en la mente. Grace comenzó a hacer preguntas suaves durante las visitas al médico, fingiendo ser solo una ama de casa preocupada. Pero las respuestas no coincidían. Un médico decía que la función renal de Emily estaba estable. Otro decía que estaba disminuyendo rápidamente. Las fechas de las pruebas de sangre no coincidían con los resultados de laboratorio que accidentalmente vio dejados en la encimera de la cocina. Los nombres de los medicamentos cambiaban sin razones claras. Grace no tenía entrenamiento médico, pero había criado a un hijo y cuidado a su esposo enfermo. Sabía cuando algo se sentía mal. Comenzó a escribir cosas en un pequeño cuaderno que mantenía escondido en su habitación, horarios de citas, nombres del personal, inconsistencias en lo que decían versus lo que estaba escrito. Incluso llamó al hospital una vez, fingiendo ser una pariente solo para confirmar si cierta prueba realmente había sido ordenada. No lo había sido. Ahí fue cuando se dio cuenta de que esto no era solo mala comunicación. Era algo más profundo. Alguien estaba ocultando algo, y Emily era la que sufría por ello. Grace sabía que no podía quedarse callada. No fue directamente a Richard de inmediato. No estaba segura de que escuchara, y no quería causar pánico sin pruebas. En cambio, comenzó a pasar más tiempo en el hospital durante las visitas de Emily, sentada silenciosamente en un rincón, observando cómo interactuaba el personal. Notó que una enfermera siempre evitaba el contacto visual con Emily y apresuraba las revisiones. Vio cómo el oncólogo principal nunca se quedaba mucho tiempo y siempre se iba antes de responder completamente las preguntas de Grace. Y encontró un resbalón de laboratorio desechado en la papelera fuera de la habitación de Emily marcado como inconcluso, pero el informe oficial decía respuesta positiva. Grace guardó el resbalón. También comenzó a hacer pequeñas preguntas a otras enfermeras cuando el equipo principal no estaba cerca. Una enfermera más joven, nerviosa, le dijo extraoficialmente que el archivo de Emily había sido marcado para manejo especial, pero no diría más. El instinto de Grace le decía que esto no era normal. Sabía que las familias ricas a veces recibían tratamiento especial, pero esto se sentía diferente, como si alguien estuviera encubriendo un error o peor. Decidió que necesitaba investigar más, incluso si significaba arriesgar su trabajo.
Grace pasaba su tiempo libre investigando en línea, comparando los síntomas y el plan de tratamiento de Emily con protocolos estándar para su tipo de cáncer. Encontró diferencias mayores. Algunos medicamentos que Emily estaba tomando ni siquiera estaban aprobados para niños de su edad. Otros se administraban en dosis que no coincidían con las pautas. Imprimió páginas de información y las guardó en su cuaderno. Una tarde, mientras ayudaba a Emily a bañarse, le preguntó suavemente si los médicos alguna vez la habían lastimado o hecho sentir asustada. Emily dudó, luego susurró que un hombre de bata blanca la hacía quedarse quieta por mucho tiempo y le decía que no se lo contara a papá. El corazón de Grace se hundió. La abrazó cerca y le prometió que la protegería. Esa noche, tomó una decisión. Descubriría la verdad, sin importar lo difícil que fuera. No sabía en quién confiar, pero sabía una cosa con seguridad. Algo no cuadraba, y decidió investigar. Grace comenzó su investigación en silencio, cuidadosa de no levantar sospechas. Usaba su acceso como ama de casa para revisar la pila de documentos médicos que llegaban semanalmente. Informes de laboratorio, resúmenes de tratamiento, estados de cuenta. Al principio, no entendía mucho, pero los patrones comenzaron a emerger. Algunos medicamentos listados en el gráfico diario no estaban en las prescripciones oficiales. Otros no tenían un propósito claro, y sus nombres no coincidían con lo que los médicos mencionaban durante las visitas. También notó que las fechas de las pruebas a veces se cambiaban en los informes impresos. Trabajo de sangre supuestamente hecho un martes, aparecería más tarde en el archivo como hecho un jueves con resultados diferentes. Grace comenzó a tomar notas en su pequeño cuaderno, anotando cada inconsistencia. Hizo preguntas casuales al personal de cocina y a la enfermera de noche sobre entregas y visitas médicas. La mayoría no sabía mucho, pero confiaban en ella porque nunca chismeaba y siempre ayudaba. Lentamente, construyó una imagen más clara. Algo en el cuidado de Emily no estaba bien, y no era solo un error. Una tarde, Grace se acercó a la enfermera jefe, una mujer severa llamada señora Delany durante una revisión rutinaria. Preguntó por qué un cierto medicamento listado para náuseas se administraba, aunque Emily no había vomitado en días. La señora Delany la miró como si fuera un insecto. Eso no es de tu incumbencia, espetó. Tú limpias pisos, no registros médicos. Grace se mantuvo calmada y se disculpó, pero la reacción de la enfermera le dijo todo. No había espacio para preguntas. Más tarde, Grace intentó hablar con Richard. Esperó hasta que llegó temprano de una reunión y lo atrapó en el pasillo. Le explicó sus preocupaciones suavemente, mostrándole algunas de las discrepancias de fechas y preguntando si él también las notaba. Richard apenas miró los papeles. Grace, aprecio tu cuidado por Emily, pero estos son especialistas de primer nivel. No tengo tiempo para teorías sin fundamento, dijo, pasando de largo. Le dijo que se enfocara en sus deberes y no interfiriera en decisiones médicas. Ese momento dejó claro. Incluso la verdad no penetraría si amenazaba su confianza en el sistema que había pagado. Después de eso, Grace sabía que no podía depender de nadie dentro de la casa. Necesitaba ayuda externa. Una mañana, mientras sacaba la basura, recolectó secretamente viales usados y botellas de medicina vacías de la habitación de Emily. También guardó una gasa manchada de sangre de un reciente dibujo de sangre, envolviéndola cuidadosamente en papel de aluminio y metiéndola en su zapato. No sabía si sería útil, pero tenía que intentarlo. Llamó a una clínica gratuita en el centro que ofrecía segundas opiniones para familias de bajos ingresos y hizo una cita bajo un nombre falso, diciendo que era una pariente de un niño enfermo. Llevó las muestras y copias de los informes que había fotocopiado usando la impresora de la oficina. Tarde en la noche, el médico de la clínica, un hombre amable llamado Dr. Patel, revisó todo cuidadosamente. Comparó el plan de tratamiento con las pautas médicas actuales y realizó pruebas en la muestra de sangre.
2 días después, llamó a Grace de vuelta. Su voz era seria pero esperanzadora. Este niño no necesita cuidados paliativos. Dijo que era candidata para un trasplante de riñón. Con el tratamiento adecuado, tiene una oportunidad real. Las notas de Patel lo repetían una y otra vez. El equipo oficial había etiquetado a Emily como terminal, pero esta nueva evaluación decía que su cáncer estaba lo suficientemente estable para cirugía. Un trasplante podría salvarle la vida. Entonces, ¿por qué no se ofrecía? Grace investigó más. Buscó en línea la clínica privada donde Emily recibía la mayoría de su cuidado, Cedar Ridge Oncology. Y encontró que estaba parcialmente financiada por un grupo de inversión en salud vinculado a varios miembros de la junta de la compañía de Richard. También descubrió que Cedar Ridge generaba la mayoría de sus ingresos de programas paliativos a largo plazo, no de tratamientos curativos. Los trasplantes eran caros de entrada y no garantizaban ingresos recurrentes, pero mantener a un paciente en cuidado continuo, medicamentos, escaneos, estancias hospitalarias generaba ganancias constantes. El estómago de Grace se revolvió. No era solo negligencia. Era un sistema diseñado para mantener a Emily enferma lo suficiente como para que el dinero siguiera fluyendo. Y Richard, envuelto en duelo y confiando en las personas equivocadas, no tenía idea. Intentó pensar en quién más podría ayudar. Consideró llamar a la policía, pero no tenía pruebas sólidas, solo inconsistencias y una segunda opinión. Pensó en ir a la prensa, pero eso podría lastimar a Emily más que ayudarla. Luego recordó a una enfermera que recientemente había renunciado a Cedar Ridge después de una discusión pública con el director de la clínica. Grace la rastreó a través de una publicación en redes sociales y se reunió con ella en un diner fuera de la ciudad. La enfermera, cansada y agotada, confirmó los peores temores de Grace. No quieren que los casos de alto perfil se recuperen demasiado rápido, dijo en voz baja. Arruina su modelo de financiamiento, especialmente cuando la familia es rica y el seguro paga sin preguntas. Agregó que el archivo de Emily había sido marcado para protocolo de cuidado extendido desde el momento en que fue admitida. Grace preguntó si había algún registro de elegibilidad para trasplante discutida. La enfermera sacudió la cabeza. Nunca. Borraron esa opción temprano. Grace salió del diner con las manos temblando. Esto no era solo mala medicina. Era una elección deliberada de negar a Emily una oportunidad de vida por ganancias. De vuelta en la mansión, Grace vio dormir a Emily, su respiración superficial pero constante. La niña había comenzado a preguntar de nuevo sobre mejorar, sobre ir a la escuela, sobre ver el océano. Grace le había prometido que irían un día. Ahora sabía que esa promesa podría hacerse realidad si pudiera romper el muro de silencio a su alrededor. La casa, una vez solo fría y vacía, ahora se sentía como una trampa. Cada sonrisa educada del personal, cada informe archivado ordenadamente, cada palabra calmada de los médicos, todo era parte de un sistema que ocultaba la verdad. Grace se dio cuenta de que estaba sola en esta lucha, pero también sabía que no podía retroceder. Había visto el nuevo diagnóstico con sus propios ojos. Emily tenía una oportunidad de recuperación con un trasplante de riñón, pero esto se estaba ocultando. Grace ahora descubrió una conspiración médica. Las ganancias de los cuidados paliativos venían de una clínica privada vinculada al círculo de Richard y nadie quería que Emily mejorara. Grace esperó hasta tarde en la noche cuando la casa estaba tranquila y Richard acababa de regresar de una cena de negocios. Llamó a la puerta de su oficina y entró sin esperar respuesta. En sus manos llevaba una carpeta con correos electrónicos impresos, comparaciones de laboratorio, la segunda opinión del Dr. Patel y notas de su conversación con la ex enfermera. La dejó sobre su escritorio y explicó calmada y claramente lo que había encontrado. Emily era elegible para un trasplante, pero la clínica lo ocultaba para mantenerla en cuidados paliativos a largo plazo. Richard escuchó por menos de un minuto antes de que su rostro se endureciera. ¿Crees que soy estúpido?
Espetó. Has estado hurgando en archivos privados, hablando con extraños, y ahora vienen con teorías de conspiración. ¿Es así como obtienes un bono? La acusó de intentar manipular la situación por dinero, tal vez incluso para demandarlo después. Grace se mantuvo firme, pero él la cortó. Si mencionas esto de nuevo, estás despedida. Y no creas que no me aseguraré de que nadie en esta ciudad te contrate. Salió de la habitación con la cabeza en alto, pero su corazón se hundió. Había dicho la verdad, y nadie en el poder le creyó. A pesar de la amenaza, Grace se quedó. No podía dejar a Emily ahora, no cuando la niña la necesitaba más. Emily, ajena a la tensión, había comenzado a llamar la tía Grace durante sus charlas para dormir. La abrazaba fuerte todas las mañanas y preguntaba si podían hornear galletas o dibujar juntas. Grace mantenía las rutinas reconfortantes y predecibles. Baños cálidos, pijamas suaves, historias sobre niñas valientes que resolvían misterios. Sabía que el cuerpo de Emily se debilitaba. Su energía caía rápido y se quejaba al cepillarle el cabello porque salía en mechones. Grace cambió a un cepillo de cerdas suaves y lavaba su cabello menos a menudo para reducir el dolor. También comenzó a esconder vitaminas y polvo de proteína en las comidas de Emily, esperando mantener su fuerza. El vínculo entre ellas crecía más fuerte cada día, construido en pequeños actos de cuidado que nadie más en la casa parecía notar. Para Emily, Grace no era solo personal. Era familia. Y eso hacía a Grace aún más determinada a luchar, incluso si tenía que hacerlo sola. Pero no estaba completamente sola. Unos días después de su confrontación con Richard, Grace recibió una llamada del Dr. Sam Michei, un joven residente que había trabajado brevemente en el equipo de cuidado de Emily antes de desaparecer repentinamente. Explicó que lo habían despedido después de cuestionar por qué no se ordenaba una evaluación de trasplante. Intentó plantear preocupaciones internamente, pero le dijeron que se mantuviera en su rol. Después de irse, mantuvo un ojo en el caso de Emily desde la distancia. Cuando oyó que Grace estaba haciendo preguntas similares, se puso en contacto. Se reunieron en una biblioteca pública lejos de la mansión y la clínica. Sam trajo copias de correos electrónicos internos y registros de tratamiento que había guardado antes de que cortaran su acceso. Juntos, compararon notas y confirmaron el mismo patrón. Las decisiones se tomaban basadas en códigos de facturación, no en necesidad médica. Sam acordó ayudar a Grace a encontrar un hospital dispuesto a tomar a Emily para una evaluación independiente. Sabían que sería riesgoso. Richard podría bloquearlo y la clínica podría retaliar, pero también sabían que el tiempo se acababa. Decidieron actuar rápida y silenciosamente usando los contactos de Sam y el acceso de Grace al horario diario de Emily. La salud de Emily continuó declinando. Desarrolló una fiebre baja que no se iba, y sus piernas se hincharon por retención de líquidos. Dormía más de lo usual y a veces olvidaba qué día era. Grace se quedaba a su lado, ajustando constantemente almohadas, ofreciendo sorbos de agua y tomándole la mano durante las malas noches. También comenzó a preparar a Emily suavemente para la idea de un nuevo tipo de tratamiento, no usando términos médicos, sino hablando de un doctor especial que podría ayudarla a sentirse fuerte de nuevo. Emily escuchaba con ojos grandes y preguntaba si tía Grace iría con ella. Grace prometió que lo haría. Mientras tanto, Sam arregló una consulta en un hospital infantil a 2 horas de distancia bajo el pretexto de una segunda opinión rutinaria. Encontró a una trabajadora social comprensiva que acordó mantenerlo confidencial hasta que tuvieran el permiso de Richard o hasta que pudieran probar que estaba siendo engañado. Grace empacó una pequeña bolsa con las cosas favoritas de Emily, por si tenían que irse a toda prisa. Cada día se sentía como caminar sobre hielo delgado, pero no tenían otra opción. Los rumores comenzaron a extenderse entre el personal de la casa. La enfermera de noche mencionó haber oído una llamada telefónica acalorada entre Richard y el director de la clínica.
El conductor dijo que Richard había cancelado 2 viajes de negocios y pasaba más tiempo mirando por la ventana que trabajando. Una sirvienta susurró que lo vio llorar en el garaje después de leer un correo electrónico. Grace notó pequeños cambios también. Richard comenzó a cenar en la mesa con Emily en lugar de en su oficina. Le preguntó torpemente a Grace cómo había dormido Emily. Incluso se quedó en la habitación una vez mientras ella leía una historia, sentado silenciosamente en una silla junto a la puerta. No se disculpó ni admitió dudas, pero su comportamiento mostraba grietas en su certeza. El orgullo que lo había mantenido lejos de escuchar ahora luchaba contra un miedo más profundo, el miedo a haber fallado a su hija cuando más lo necesitaba. Grace vio este cambio y sabía que era su única apertura. No lo presionó. Solo siguió cuidando a Emily abierta y honestamente, dejando que sus acciones hablaran más que las palabras. El conflicto interno de Richard creció. Comenzó a revisar archivos médicos antiguos él mismo, comparando fechas y nombres de medicamentos, tal como Grace había hecho. Llamó a la clínica con preguntas más agudas y obtuvo respuestas vagas que no lo satisfacían. Incluso buscó al Dr. Sam Mitchell y encontró que sus credenciales eran sólidas. Sin historial de mala conducta, solo un desacuerdo sobre el cuidado del paciente. Una noche después de que Emily se despertara llorando de una pesadilla, Richard la abrazó por primera vez en meses. Ella susurró, «Quiero mejorar, papá», y él no sabía qué decir. A la mañana siguiente, le preguntó a Grace en voz baja sin enojo si estaría dispuesta a mostrarle todo de nuevo. Ella asintió. No se regodeó ni regañó. Solo le entregó la carpeta. Richard, dividido entre el orgullo y el miedo a perder a su hija, comenzó a oír rumores entre el personal y comenzó a dudar de sus propias convicciones. La cena de caridad era uno de los eventos más grandes del año de Richard, celebrada en el gran comedor de vidrio de la mansión con más de 50 invitados, inversores, médicos y funcionarios de la ciudad. Grace había pasado toda la semana preparando, puliendo la platería, arreglando flores y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. No planeaba hablar con Richard durante el evento, pero cuando lo vio riendo con el director de la clínica cerca del bar, no pudo quedarse callada. Se acercó en silencio y susurró que Emily había tenido fiebre y lo necesitaba. Antes de que pudiera terminar, el rostro de Richard se tensó. Ahora no, dijo bruscamente. Pero Grace insistió, mencionando los nuevos hallazgos médicos. Un invitado cercano se volvió para mirar. La voz de Richard subió. No perteneces aquí. Vuelve a tus deberes. Humillada, Grace se quedó congelada mientras el guardia de seguridad se acercaba y la escoltaba fuera frente a todos. Mantuvo la cabeza baja, pero sus manos temblaban. Lo que más dolía no era la vergüenza. Era saber que Emily podría haberlo visto. Emily había estado observando desde lo alto de las escaleras, envuelta en una manta, demasiado débil para unirse a la fiesta, pero curiosa por el ruido. Vio a Grace siendo llevada como una criminal y no entendía por qué. Su respiración se aceleró, su pecho se apretó, y comenzó a llorar incontrolablemente. La ama de casa que la encontró intentó calmarla, pero Emily seguía repitiendo, «Lastimaron a tía Grace. Lastimaron a tía Grace». Se negó a comer, no dejaba que nadie la tocara, y se acurrucó en una bola en su cama, temblando. Su angustia emocional desencadenó síntomas físicos. Su ritmo cardíaco se disparó y sus niveles de oxígeno bajaron. Llamaron a una enfermera, pero incluso los sedantes no ayudaron mucho. Richard, aún en su smoking, finalmente subió horas después de que los invitados se fueran. Encontró a Emily pálida y exhausta, susurrando el nombre de Grace en su sueño. Por primera vez, sintió un agudo pan de culpa. No había despedido solo a una empleada. Había roto la confianza de su hija frente a ella. Esa noche, no pudo dormir. Caminó por el pasillo, reproduciendo la escena en su cabeza, preguntándose si había cometido un error terrible.
A la mañana siguiente, Richard fue a la habitación de Emily temprano antes de que alguien más estuviera despierto. La encontró vacía y siguió voces suaves hasta el baño. Grace estaba allí, arrodillada junto a Emily, cepillando suavemente su cabello delgado. En la encimera había una pequeña peluca, marrón suave, cuidadosamente estilizada. Grace había cortado pedazos de su propio cabello y los había tejido con hebras sintéticas para hacer algo que pareciera natural y cómodo. Le estaba mostrando a Emily cómo ponérsela sin tirar de su cuero cabelludo. Emily se rió cuando se deslizó de lado, y Grace también rió, ajustándola con cuidado. Richard observó desde la puerta, sin ser visto. Notó cómo las manos de Grace se movían lenta y pacientemente, cómo hablaba en un tono calmado y cálido, cómo los ojos de Emily se iluminaban con cada palabra. También vio la pila de carpetas médicas metidas bajo la almohada de Emily, las notas de Grace, informes impresos y la carta del doctor Patel. Richard las tomó silenciosamente y hojeó página tras página, su estómago hundiéndose al darse cuenta de que todo lo que Grace había dicho estaba respaldado por hechos, no ficción. Pasó el resto de la mañana en su estudio verificando nombres, fechas y códigos de tratamiento. Llamó a 2 hospitales independientes y preguntó sobre elegibilidad para trasplante para la condición de Emily. Ambos confirmaron que era candidata. Incluso se puso en contacto con un ex colega que trabajaba en regulación de salud quien le dijo que Cedar Beach había estado bajo revisión informal por irregularidades en facturación. Richard se sintió enfermo. Había confiado en las personas equivocadas porque era más fácil que enfrentar su duelo. Había dejado que su hija sufriera mientras se escondía detrás del dinero y el estatus. Mientras tanto, Grace continuó cuidando a Emily como si nada hubiera pasado la noche anterior. La ayudó a lavarse la cara, eligió su vestido favorito y le preparó un pequeño desayuno con miel extra en su té, justo como le gustaba. Grace nunca mencionó la cena o el guardia. Solo se enfocó en hacer que Emily se sintiera segura de nuevo, mostrándole que el amor no desaparecía después de un mal momento. Más tarde esa tarde, Grace se sentó al borde de la cama de Emily, ayudándola a probar la peluca una vez más. Emily miró en el espejo, tocó las hebras suaves y sonrió. Una sonrisa real y brillante que llegaba a sus ojos. «Es bonita», dijo suavemente. Luego se volvió hacia Grace, levantó las manos y captó su rostro con ambas manos. «Te amo, mamá», susurró. Las palabras no fueron planeadas ni ensayadas. Vinieron de un lugar de puro sentimiento. Grace se congeló por un segundo, lágrimas brotando, pero no la corrigió. Solo la abrazó suavemente y susurró de vuelta, «Yo también te amo, bebé». En ese momento, todo el dolor, miedo y agotamiento se desvanecieron. No se trataba de títulos o roles. Se trataba de quién aparecía, quién se quedaba, quién amaba sin condiciones. Grace se había convertido en la madre que Emily necesitaba, no reemplazando a nadie, sino llenando el espacio dejado vacío por el duelo y la ausencia. La sostuvo cerca, meciéndola ligeramente mientras Emily se dormía en una siesta pacífica. Richard había caminado por el pasillo para chequear a Emily y se detuvo justo fuera de la puerta cuando oyó esas palabras. Se quedó allí sin ser visto, su mano en la perilla mientras su hija llamaba a Grace mamá con puro amor en su voz. Algo dentro de él se rompió. Todo su orgullo, su necesidad de controlar todo, su creencia de que el dinero podía arreglar cualquier cosa. Todo colapsó en ese instante. Se apoyó contra la pared, lágrimas corriendo por su rostro, incapaz de moverse. Finalmente vio la verdad. Grace no estaba detrás de su dinero o su nombre. Estaba allí porque le importaba profundamente, desinteresadamente, consistentemente. Y mientras él había estado construyendo imperios, ella había estado salvando el espíritu de su hija. La máscara fría y compuesta del multimillonario se deslizó, revelando al padre roto debajo. Por primera vez en años, vio lo que realmente importaba y quien realmente cuidaba de su hija. La imagen de su hija llamando a Grace mamá se quedó con Richard mucho después de dejar el pasillo.
No podía comer, no podía concentrarse, no podía pretender que todo estaba bien. Esa noche, se sentó solo en su oficina, reproduciendo cada momento que se había perdido con Emily, los cumpleaños, las visitas al hospital, las noches tranquilas cuando lo necesitaba más. Se dio cuenta de que Grace no había tomado su lugar. Simplemente había llenado el vacío que él había dejado. A la mañana siguiente, encontró a Grace en la cocina preparando avena para Emily. No habló al principio, solo se quedó allí luciendo cansado y avergonzado. Luego dijo, «Lo siento». Era una oración simple, pero llevaba todo. Arrepentimiento por dudar de ella, por humillarla, por no ver lo que estaba justo frente a él. Grace levantó la vista, sorprendida, pero no dijo nada de inmediato. Solo asintió lentamente, sus ojos suaves. Richard preguntó si podían hablar, y por primera vez, realmente escuchó. Oyó sobre la segunda opinión, los registros ocultos, la negativa de la clínica a considerar un trasplante. Y luego Grace soltó la verdad más impactante. Era una donante de riñón compatible. Grace explicó que durante su propia revisión rutinaria meses antes, había pedido secretamente que la aprobaran para compatibilidad con Emily. Los resultados habían salido positivos. Su tipo de sangre coincidía, y sus marcadores de tejido estaban lo suficientemente cerca para un trasplante exitoso. Lo había mantenido en secreto porque sabía que Richard no le creería, y no quería crear falsa esperanza. Pero ahora con el tiempo acabándose, estaba lista para someterse a la cirugía, incluso si Richard no lo apoyaba. Le dijo que ya había hablado con el Dr. Sam, quien confirmó que el procedimiento era urgente. Los riñones de Emily estaban fallando más rápido de lo esperado, y sin un trasplante en semanas, no sobreviviría. Richard estaba atónito. Había estado tan enfocado en el dinero y el control que nunca imaginó que alguien arriesgaría su propia salud por su hija por puro amor. Preguntó si estaba segura, y Grace simplemente dijo, «Ella también es mi hija». En ese momento, Richard vio no solo a una cuidadora, sino a una mujer dispuesta a dar parte de sí misma para salvar una vida. Pero su camino no estaba claro. Cuando Richard contactó a Cedar Beach para programar el trasplante, la clínica se negó. Alegaron que no había base legal o ética para realizar una cirugía mayor usando a una empleada como donante, citando conflictos de interés y posible coerción. Richard argumentó que Grace actuaba voluntariamente, pero la clínica se mantuvo firme. Exigió hablar con el director médico solo para que le dijeran que la decisión venía de más arriba, el grupo de propietarios. Ahí fue cuando Richard investigó más la estructura financiera de la clínica. Sacó viejos acuerdos de asociación y descubrió que su socio de negocios de larga data, Victor Lang, no era solo un inversor, sino un copropietario silencioso de Cedar Beach. Peor aún, correos electrónicos internos mostraban que Victor había bloqueado personalmente aprobaciones de trasplante para pacientes de alto perfil para mantenerlos en el programa paliativo más tiempo. Richard se sintió enfermo. Su propio socio había lucrado con el sufrimiento de su hija. Confrontó a Víctor en una llamada telefónica acalorada, luego inmediatamente presentó papeles para disolver su relación de negocios. No le importaba el fallout. Solo le importaba salvar a Emily. Furioso y desconsolado, Richard decidió ir público. Contactó a un periodista de confianza que conocía desde hacía años y compartió todo. Los informes falsificados, los incentivos financieros, el bloqueo del trasplante y la disposición de Grace a donar. En 48 horas, la historia explotó en línea. Los medios la recogieron, llamándola el escándalo de la casa de vidrio. Las redes sociales se llenaron de indignación. La gente compartía la foto de Emily, exigía justicia y alababa a Grace como una heroína. La Junta Médica Estatal lanzó una investigación de emergencia, y un watchdog federal de salud abrió una sonda separada sobre las prácticas de facturación de Cedar Beach. Lo más importante, un juez de corte familiar conmovido por el caso emitió una orden temporal que anulaba la negativa de la clínica.
La corte dictaminó que el consentimiento de Grace era válido, su compatibilidad confirmada y la vida de Emily en peligro inmediato. La cirugía fue aprobada. Hospitales en todo el estado ofrecieron quirófanos y equipos. El doctor Sam coordinó todo, trabajando sin parar para preparar. Por primera vez en meses, había esperanza real. Emily tenía una oportunidad. No solo una posibilidad remota, sino un camino claro y accionable hacia la recuperación. Pero incluso flow aprobación legal y respaldo médico, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Grace seguiría adelante con ello? Donar un riñón es una cirugía mayor. Lleva riesgos. Infección, pérdida de sangre, recuperación larga y posibles complicaciones de salud futuras. Grace tenía casi 60 años, no era joven, y aunque saludable, no era invencible. Richard le preguntó de nuevo, esta vez no como empleador, sino como padre, suplicando ayuda. Grace no dudó. Ya he hecho las paces con ello, dijo. Explicó que había hablado con su pastor, actualizado su testamento e incluso arreglado que su hermana viniera a quedarse en la casa durante su recuperación. No lo hacía por fama o gracias. Lo hacía porque Emily se había convertido en su corazón. Aún así, el equipo médico necesitaba su consentimiento formal final después de una evaluación psicológica. El día antes de la evaluación, Grace se sentó con Emily en el jardín. La niña, débil pero alerta, tomó la mano de Grace y preguntó, ¿estarás aquí después de que el doctor me arregle? Grace sonrió y dijo, siempre. Pero por dentro, tenía miedo, no de la cirugía, sino de fallarle a Emily si algo salía mal. El hospital programó la evaluación para el viernes por la mañana. Grace llegó temprano, vestida simplemente, llevando su ID y registros médicos. Respondió cada pregunta honestamente. Sí, entendía los riesgos. Sí, nadie la forzaba. Sí, quería hacerlo por amor. La psicóloga la observó de cerca, buscando signos de presión o inestabilidad, pero encontró solo determinación calmada. Después de 2 horas, la evaluación estaba completa. El equipo revisaría los resultados y daría el visto bueno final al final del día. De vuelta en la mansión, Richard caminaba por la sala, checando su teléfono cada pocos minutos. Emily dormía arriba, ajena a la decisión que pendía en el balance. Grace regresó en silencio, preparó té y se sentó junto a la ventana, mirando al cielo. No hablaba mucho. Había hecho todo lo que podía. Ahora estaba fuera de sus manos. Los tribunales habían aprobado la cirugía. Los médicos estaban listos. Emily tenía una oportunidad, pero nadie sabía si Grace resistiría la donación. La cirugía estaba programada para las 6 de la mañana de un martes, solo 3 días después de la aprobación de la corte. El hospital se movió rápido porque la condición de Emily había empeorado. Su presión sanguínea era inestable y sus riñones apenas funcionaban. Grace llegó la noche anterior para pruebas finales y preparación. No mostraba miedo, pero sus manos temblaban ligeramente mientras firmaba los formularios de consentimiento. Emily, aunque asustada, seguía preguntando si mamá Grace estaría en la habitación cuando despertara. Las enfermeras explicaron que estarían en áreas de recuperación separadas, pero Grace prometió verla tan pronto como pudiera. Esa tarde, Grace se sentó sola en su habitación del hospital y escribió una carta. La dirigió a Emily en caso de que algo saliera mal. En palabras simples y claras, explicó que dar su riñón no era un sacrificio. Era un regalo que quería dar. Escribió que Emily le había mostrado amabilidad cuando no tenía ninguna y que ese amor había sanado su propio corazón. Terminó con, no importa qué pase, sabe que eres amada más que nada en este mundo. Selló la carta y se la dio al doctor Sam para que la guardara. Emily pasó su última noche antes de la cirugía en una pequeña habitación de hospital decorada con dibujos que Grace la había ayudado a hacer. Richard se quedó con ella todo el tiempo, algo que no había hecho desde que era bebé.
Le leyó una historia, ajustó su línea 4 cuando tiraba, y le tomó la mano cuando lloraba de dolor. No checó su teléfono una vez. Cuando finalmente se durmió, se sentó en la silla junto a su cama, observándola respirar. Pensó en todas las noches que se había perdido, todas las veces que eligió el trabajo sobre ella. Ahora enfrentado a la posibilidad de perderla o perder a Grace, se dio cuenta de cuán poco importaba su éxito sin ellas. A las 4 de la mañana, las enfermeras vinieron a preparar a Emily para la cirugía. Richard caminó con su camilla hasta el ala de operaciones, tomándole la mano hasta que las puertas se cerraron. Luego fue al área de espera donde Grace estaba siendo rodada desde la otra dirección. Sus ojos se encontraron. Grace le dio un pequeño asentimiento. Él susurró, «Gracias». Y ella sonrió débilmente antes de desaparecer detrás de otras puertas. La cirugía duró más de 6 horas. Richard caminó por el pasillo, tomó café malo y respondió llamadas de amigos preocupados y reporteros. El doctor Sam lo actualizó 2 veces. Una después de que el riñón de Grace fue removido exitosamente y otra cuando el trasplante en Emily comenzó. Cada actualización traía alivio pero no certeza. Richard se sentó solo cuando sus piernas cedieron. Oró, aunque no lo había hecho en años. Pensó en su esposa, en cómo habría luchado por Emily con todo lo que tenía. Se preguntó si Grace sentía el mismo amor feroz y se dio cuenta de que ya lo había cada día. Finalmente, justo después de la 1 de la tarde, el cirujano principal salió. Ambas pacientes estaban estables. El riñón estaba funcionando. No hubo complicaciones. Richard exhaló por lo que sintió como la primera vez en semanas. Pidió ver a Emily primero. La enfermera dijo que aún estaba aturdida, pero despierta. Caminó a su habitación lentamente, temiendo lo que vería. Pero allí estaba, pálida pero alerta, sus ojos buscando la habitación. La voz de Emily era débil pero clara. ¿Dónde está mamá Grace? Eso fue lo primero que dijo cuando abrió los ojos. La garganta de Richard se apretó. Se sentó al borde de su cama y suavemente cepilló su frente. Ella está bien, dijo. Está descansando. Te dio una parte de ella para que pudieras mejorar. Emily asintió lentamente como si ya entendiera. Luego miró a su padre. Realmente lo miró y susurró, «Quédate». Richard asintió, lágrimas derramándose. No había llorado así desde que su esposa murió, no frente a nadie, no sin contenerse, pero ahora en esta habitación de hospital estéril llena de máquinas pitando y el olor a antiséptico, lo dejó todo salir. Tomó la mano de su hija y prometió en voz alta que nunca la dejaría sola de nuevo. Sería el padre que merecía, presente, involucrado y lleno de amor, no solo dinero y promesas vacías. Más tarde esa tarde, una vez que Grace estuvo despierta y estable, Richard preguntó si podía llevar a Emily a verla. Las enfermeras dijeron que era demasiado pronto para caminar, pero podían rodar la cama de Emily a la habitación de Grace por unos minutos. Cuando la puerta se abrió y Emily vio a Grace acostada en la cama siguiente, su rostro se iluminó a pesar del dolor. Grace, pálida y conectada a monitores, giró la cabeza lentamente y sonrió. Emily extendió su mano y Grace la tomó suavemente. Ninguna dijo mucho. No necesitaban. Después de un momento tranquilo, Emily susurró, «Te amo, mamá». Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas, pero apretó la mano de Emily y susurró de vuelta, «Yo también te amo, bebé». Richard estaba junto a la ventana observándolas. No sintió celos o confusión, solo gratitud. Vio lo que parecía el amor real. No gestos grandiosos, sino presencia tranquila, sacrificio y consistencia. En ese momento, entendió que la familia no es solo sobre sangre. Es sobre quien aparece cuando más importa. Grace aún estaba débil. Su cuerpo dolorido por la cirugía. Pero ver a Emily viva y hablando le dio fuerza. Observó el pecho de la niña subir y bajar.
Escuchó su respiración suave y sintió una paz profunda asentarse sobre ella. Emily, incluso en dolor, sonrió de vuelta, «Te amo, mamá». No era solo una forma infantil de decir gracias. Era un vínculo forjado a través del miedo compartido, confianza y cuidado incondicional. Para Grace, significaba que no solo había salvado una vida. Había encontrado una nueva. Y para Richard, era el comienzo de un futuro diferente, uno donde no solo proveería para su hija, sino que realmente estaría allí para ella. Esa mañana, se prometió a sí mismo que sería un padre diferente. Presente y verdadero. Grace, aún débil, sonrió al ver a Emily viva. Y la niña, incluso en dolor, sonrió de vuelta, «Te amo, mamá». Era más que gratitud. Era familia. Meses después de la cirugía, Emily corría por el jardín de la mansión con cabello corto que apenas comenzaba a crecer. Era irregular en lugares, rizado en otros, pero no le importaba. Estaba demasiado ocupada persiguiendo mariposas y riendo mientras Grace la llamaba para que se desacelerara. Su energía había regresado lentamente pero constantemente, y ahora podía subir árboles, andar en bicicleta e incluso nadar en la piscina del patio trasero bajo el ojo vigilante de Grace. Richard observaba desde el patio, ya no en traje, sino en jeans y camiseta, sosteniendo una taza de café que había hecho él mismo. El jardín, una vez perfectamente manicureado y vacío, ahora tenía juguetes esparcidos en el césped, un columpio de llanta colgando del viejo roble y una manta de picnic con sándwiches a medio comer. La risa de Emily llenaba el aire, algo que no se había oído en la casa por años. Richard había hecho grandes cambios. Despidió a cada miembro del personal vinculado al esquema de la clínica, incluyendo a la enfermera jefe y al gerente de la casa que habían ignorado las preocupaciones de Grace. También cortó todos los lazos de negocios con Victor Land y donó millones a grupos de defensa de pacientes. Richard transformó la casa en más formas que una. Convirtió su antigua oficina en una sala de juegos llena de libros, suministros de arte y juegos de mesa. Movió su configuración de trabajo a un pequeño escritorio en la cocina para estar cerca de Emily mientras hacía tarea o ayudaba a Grace a cocinar. Asistía a cada cita médica, aprendió a chequear su horario de medicamentos e incluso comenzó terapia para lidiar con su duelo y culpa. Lo más importante, escuchaba, realmente escuchaba, cuando Emily hablaba de su día, sus sueños o sus miedos. Dejó de chequear correos durante la cena e hizo una regla de que los fines de semana eran solo para familia. Grace se quedó no como sirvienta o niñera, sino como parte de la familia. Después de meses de papeleo legal y audiencias en corte, Richard la nombró formalmente co-tutora de Emily. No era solo simbólico. Quería que tuviera voz plena en cada decisión sobre la vida de Emily, desde elecciones de escuela hasta cuidado médico. El juez lo aprobó rápidamente, conmovido por su historia. Grace no lo pidió, pero lo aceptó como una responsabilidad, no una recompensa. El Dr. Sam, con el respaldo financiero completo de Richard, abrió una nueva clínica pediátrica enfocada en niños con enfermedades raras. Se llamó el Centro Emily Grace, y su misión era clara. Ningún niño sería negado tratamiento basado en ganancias o estatus. La clínica ofrecía segundas opiniones, ayuda financiera y planes de cuidado transparentes. Sam contrató médicos que valoraban la ética sobre códigos de facturación y construyó un equipo que incluía trabajadores sociales y consejeros. Grace visitaba a menudo, no como paciente, sino como asesora. Ayudó a diseñar salas de espera familiares que se sentían cálidas y acogedoras, no frías y clínicas. También entrenó a nuevo personal sobre cómo hablar con niños asustados y padres preocupados. La clínica se convirtió en un modelo para el cuidado ético y otros hospitales comenzaron a adoptar sus prácticas. Richard no buscaba crédito. Solo quería asegurarse de que ninguna otra familia pasara por lo que ellos habían pasado. Financió investigación sobre el tipo de cáncer de Emily y creó una beca para enfermeras que abogaban por pacientes. El escándalo había sacudido a la comunidad médica,
pero de él creció algo bueno. Grace se convirtió en conocida en todo el país como un símbolo de esperanza. Organizaciones médicas la invitaban a hablar en conferencias y medios querían entrevistas. Fue galardonada con honores de grupos de defensa de salud e incluso recibió una carta del gobernador. Pero Grace rechazó casi todo. No quería fama o elogios. Cuando una revista nacional pidió una sesión de fotos, declinó cortésmente. No soy una heroína, le dijo a Richard una vez. Solo hice lo que cualquiera haría por alguien que ama. Prefería mañanas tranquilas haciendo panqueques, ayudando a Emily con palabras de ortografía o sentada en el porche con una taza de té. Lo único público que aceptó fue un video corto para la nueva clínica donde simplemente dijo, escuchen a las personas que cuidan de sus hijos. A veces ven lo que ustedes no pueden. Ese clip se volvió viral, no por palabras dramáticas, sino por su honestidad. La gente vio en ella el tipo de amor que no pide nada a cambio. Dentro de la mansión, la vida se asentó en un nuevo ritmo. Las mañanas comenzaban con Emily corriendo a la habitación de Grace para despertarla, seguidas por desayuno con Richard en la mesa. Las tardes eran para caminatas, rompecabezas o películas con palomitas. La casa ya no hacía eco con silencio. Zumbaba con conversación, música y el ocasional argumento sobre de quién era el turno de alimentar al pez dorado. Richard dejó de hospedar eventos de caridad ostentosos y en cambio realizaba pequeñas reuniones para familias de la clínica, creando una comunidad de apoyo. También comenzó a llevar a Emily a la tumba de su madre cada mes, donde dejaban flores y hablaban de ella. Grace siempre venía también, nunca presionando, solo parada cerca si Emily quería tomar su mano. La niña estaba prosperando, no solo físicamente, sino emocionalmente. Hacía amigos en la escuela, se unió a un equipo de fútbol e incluso comenzó a escribir historias sobre una mujer valiente llamada Tía Grace, que salvaba el mundo con amabilidad. Por primera vez, la mansión no estaba fría. Era un hogar. Y esto fue construido con coraje, amor y la fuerza de una mujer que nunca se rindió. Grace había entrado en una casa llena de duelo y salido con una familia. No cambió el mundo con discursos o dinero. Cambió una vida con paciencia, verdad y actos diarios de cuidado. Richard aprendió que ser padre significaba más que proveer. Significaba aparecer, estar presente y confiar en las personas correctas. Emily, una vez desvaneciéndose silenciosamente en una jaula de vidrio, ahora corría libremente bajo el sol. Su risa prueba de que la sanación era posible. La mansión aún tenía sus paredes de vidrio, pero ahora reflejaban luz en lugar de vacío. Dentro había calidez, ruido, desorden y amor. Del tipo que no necesita decirse en voz alta porque se muestra todos los días. Por primera vez, la mansión no estaba fría. Era un hogar. Y esto fue construido con coraje, amor y la fuerza de una mujer que nunca se rindió a medida que la vida florecía en la mansión de vidrio. La paz fue corta. Justo cuando Emily comenzó el primer grado y Grace se asentó en su rol como cotutora, el pasado vino llamando. El ex socio de negocios de Richard, Victor Lang, humillado por la exposición mediática y despojado de sus inversiones médicas, contraatacó. Presentó una demanda contra Grace, acusándola de manipulación emocional e influencia indebida sobre Emily, alegando que había usado la vulnerabilidad del niño para ganar derechos legales y beneficios financieros. El caso volvió a los titulares. Sirvienta convertida en tutora bajo fuego, leyó un tabloide. Reporteros acamparon fuera de la mansión, gritando preguntas y tomando fotos de Emily caminando al auto. Grace se negó a hablar con ellos, manteniendo a Emily dentro más a menudo y cancelando apariciones públicas. Richard, furioso pero calmado, contrató un equipo legal de primer nivel inmediatamente. Sabía que esto no era sobre justicia. Era sobre venganza. Víctor lo había perdido todo. Su reputación, sus asientos en la junta, incluso su licencia médica. Ahora quería arrastrar a Grace por el lodo para sentirse poderoso de nuevo.
La prensa regresó con venganza. Fotos antiguas de Grace en su uniforme de sirvienta fueron salpicadas en sitios de noticias, torcidas para sugerir que había planeado su camino en la familia. Programas de entrevistas debatían si una ama de casa podía amar verdaderamente a un niño como una madre. Las redes sociales se llenaron de comentarios crueles, aunque muchos también defendían a Grace, compartiendo historias de enfermeras, maestros y cuidadores que se habían convertido en familia. Dentro de la casa, la tensión creció. Emily, confundida por el ruido, preguntó a Grace si había hecho algo mal. Grace se arrodilló y la miró a los ojos. No, bebé, dijo. Hicimos todo bien. A veces las personas que hacen cosas malas intentan hacer que las buenas parezcan malas para no sentirse culpables. Richard realizaba reuniones familiares todas las noches, explicando en términos simples lo que estaba pasando y asegurando a Emily que nadie podía llevarse a Grace. También tomó una decisión audaz. No se escondería detrás de abogados. Hablaría públicamente y contaría toda la verdad, incluso si exponía sus propios fracasos. En una conferencia de prensa fuera de la nueva clínica, Richard se paró solo en el podio. Sin equipo de PR, sin guión. Habló claramente. Por años, ignoré a mi hija. Estaba de duelo, sí, pero eso no es excusa. Dejé que extraños cuidaran de ella mientras perseguía el éxito. Grace no fue contratada para ser madre. Se convirtió en una porque nadie más estaba allí. Reveló cómo descartó sus preocupaciones, la humilló en una cena y casi dejó que su hija muriera porque confiaba en las personas equivocadas. Si no fuera por esa mujer, dijo, con la voz quebrada, Emily estaría muerta. No por la enfermedad, sino porque yo le fallé. La habitación cayó en silencio. Las cámaras dejaron de destellar. Los reporteros bajaron sus libretas. Por primera vez, el público vio no a un multimillonario, sino a un padre roto que finalmente había despertado. La narrativa cambió de la noche a la mañana. Grace ya no era la sirvienta que se aprovechó. Era la mujer que salvó a un niño cuando todos los demás miraron para otro lado. El juicio comenzó 3 semanas después en un tribunal lleno. Los abogados de Víctor pintaron a Grace como oportunista, señalando su tutela legal y la atención mediática como prueba de motivos ulteriores. Cuestionaron por qué una mujer sin relación de sangre donaría un riñón a menos que esperara algo a cambio. El equipo de Richard contraatacó con registros médicos, declaraciones de testigos de enfermeras y el testimonio del Dr. Sam sobre el trasplante bloqueado. Pero el momento más poderoso vino inesperadamente. El juez, conmovido por las circunstancias inusuales, permitió que Emily, de solo 7 años, hablara después de confirmar que entendía la importancia de decir la verdad. Pequeña y pálida, pero firme, Emily caminó al estrado en un vestido amarillo que Grace había elegido. No lloró. Miró a Grace, luego al jurado y dijo claramente, me dio vida 2 veces. La primera cuando me amó. La segunda cuando me salvó. Las palabras colgaban en el aire. Incluso el abogado de Víctor miró para otro lado. El tribunal cayó en silencio. Nadie susurró. Nadie se movió. Era el tipo de verdad que no podía argumentarse. El jurado deliberó por menos de 2 horas. Grace fue absuelta de todos los cargos. El juez llamó a la demanda frívola y maliciosa y ordenó a Víctor pagar todos los honorarios legales. Pero la historia no terminó allí. Investigadores federales ya revisando los registros de Cedar Beach usaron evidencia del juicio para presentar cargos criminales contra Víctor por fraude, falsificación de registros médicos y poner en peligro a un menor a través de negligencia médica. En un mes, fue condenado por múltiples cargos y sentenciado a prisión. Sus activos fueron incautados y la clínica cerrada permanentemente. La junta médica revocó licencias a otros 2 médicos involucrados. La justicia, lenta e imperfecta, finalmente llegó. Para el público, el caso se convirtió en una historia cautelar sobre el cuidado de salud impulsado por ganancias.
Se hicieron documentales, se revisaron leyes y hospitales apretaron la supervisión en protocolos de cuidados paliativos. Pero para aquellos que lo vivieron, la victoria real no estaba en la corte. Estaba en los momentos tranquilos después cuando las cámaras se fueron y la vida podía respirar de nuevo. De vuelta en la mansión, Grace y Emily se sentaron en el columpio del porche, observando luciérnagas parpadear en el crepúsculo. La demanda había terminado. Los titulares se desvanecieron y la puerta principal finalmente estaba tranquila. Emily apoyó la cabeza en el hombro de Grace y preguntó, ¿estamos a salvo ahora? Grace besó la parte superior de su cabeza y dijo, sí, bebé. Estamos a salvo. Richard se unió a ellas unos minutos después llevando 3 tazas de chocolate caliente. No dijo mucho, solo se sentó a su lado, dejando que la paz se asentara. El pasado había intentado separarlos, pero solo hizo su vínculo más fuerte. Para algunos, la historia terminó con el veredicto, pero para Grace y Emily, solo era el comienzo. Tenían años de risa, obras escolares, rodillas raspadas y cuentos para dormir por delante. Tenían un futuro construido no en secretos o estatus, sino en verdad, confianza y el tipo de amor que aparece incluso cuando nadie está mirando. La historia terminó allí para algunos, pero para Grace y Emily, solo era el comienzo. 5 años pasaron. Emily ahora era una adolescente saludable, llena de sueños y energía. A los 12 años, se paraba más alta, su cabello grueso y ondulado, sus mejillas sonrojadas por el color de la práctica de fútbol y sesiones de estudio tardías. Reía fuerte, argumentaba apasionadamente sobre el cambio climático en clase y mantenía un diario lleno de ideas de historias y letras de canciones. Todas las mañanas, ella y Grace compartían café, descafeinado para Emily, en la mesa de la cocina mientras Richard preparaba el desayuno, usualmente tostadas ligeramente quemadas, pero siempre con amor. Grace había estado allí para cada hito. La feria de ciencias donde el volcán de Emily erupcionó demasiado temprano. La obra escolar donde interpretó un árbol pero robó el show con sus expresiones faciales. Y la noche llorosa cuando tuvo su primera menstruación. Grace no solo cuidaba de ella. La guiaba, la corregía cuando estaba equivocada y la celebraba cuando triunfaba. Su vínculo no estaba construido en perfección, sino en aparecer día tras día a través de fases incómodas, humores adolescentes y dolores de crecimiento. Grace estaba a su lado cada paso del camino durante presentaciones escolares, durante sus primeros enamoramientos a través de triunfos y miedos. Cuando Emily entró en pánico antes de su primer recital de piano, Grace se sentó en la primera fila y articuló, «Tú puedes» entre canciones. Cuando lloró por un examen de matemáticas fallido, Grace la ayudó a hacer un plan de estudio y se quedó despierta tarde interrogándola. Cuando desarrolló su primer enamoramiento por un chico llamado Leo, Grace escuchó sin juicio y suavemente le recordó que su valor no estaba atado a la atención de nadie. También establecía límites. Sin teléfonos en la cena, tarea antes de tiempo de pantalla, honestidad por encima de todo. Emily a veces ponía los ojos en blanco, pero en el fondo sabía que las reglas de Grace venían del amor, no del control. Richard apoyaba a Grace plenamente, nunca socavando su autoridad. Había aprendido que ser padre no era sobre ser el papá divertido. Era sobre trabajo en equipo, consistencia y poner las necesidades de Emily primero. Los 3 cenaban juntos casi todas las noches, hablaban de sus días y planeaban caminatas de fin de semana o maratones de películas. La mansión ya no se sentía como una pieza de exhibición. Se sentía vivida, desordenada y real. Richard se transformó, se convirtió en orador sobre paternidad y ética en negocios. Renunció como CEO de su compañía y tomó un rol como presidente, enfocándose en mentoría e inversión ética. Viajaba a conferencias no para vender productos sino para compartir su historia. Como el duelo lo cegó, como el orgullo casi le costó a su hija, y como el coraje tranquilo de una mujer lo cambió todo. Hablaba sobre los peligros de poner ganancias sobre personas, especialmente en salud, y urgía a las compañías a priorizar la transparencia.
Sus charlas no eran actuaciones pulidas. Eran reflexiones crudas y honestas que a menudo dejaban a las audiencias en lágrimas. También comenzó una fundación que financiaba ayuda legal para familias enfrentando negligencia médica y apoyaba programas de entrenamiento para cuidadores. Lo más importante, se aseguraba de que Emily supiera que estaba orgulloso de ella, no por sus calificaciones o logros, sino por su amabilidad, su curiosidad y su resiliencia. Le decía a menudo, eres lo mejor de lo que he sido parte. Y lo decía con cada palabra. La historia de la familia Ellington se convirtió en un libro, una película y una inspiración. Un periodista que había cubierto el juicio escribió un memoir bestseller titulado La casa de vidrio que aprendió a amar, que luego fue adaptado en una película ampliamente elogiada. Grace se negó a lucrarse de ello, pero acordó el proyecto solo si las ganancias iban al centro Emily Grace. La película mostró la verdad. Sin drama glamorizado, solo el trabajo duro y tranquilo del amor y la justicia. Las escuelas lo usaban en clases de ética. Los hospitales lo proyectaban para entrenamiento de personal. Extraños escribían cartas diciendo que les dio esperanza o los empujó a hablar en sus propios lugares de trabajo. Pero en casa, la vida se mantenía simple. Emily bromeaba con Grace sobre ser famosa, pero Grace solo reía y le recordaba sacar la basura. Richard mantenía una copia del libro en su mesita de noche, no por orgullo, sino como recordatorio de cuán lejos habían llegado. La atención nunca cambió su rutina. Tarea, quehaceres, panqueques de domingo y noches de película de viernes permanecían sagradas. Al ser aceptada en la universidad, Emily dio un discurso en su graduación de secundaria. Se paró en el podio en un vestido azul, manos firmes, voz clara. Todos tienen una madre que da a luz, comenzó. Pero no todos tienen una madre que elige amar. La mía no tenía que hacerlo. Podría haberse alejado cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero se quedó. Luchó por mí cuando nadie más lo haría. Me dio su tiempo, su corazón e incluso parte de su cuerpo. Eso no es solo amor. Eso es coraje. La audiencia, padres, maestros, estudiantes se sentaron en silencio atónito por un momento, luego se pusieron de pie. La ovación de pie duró más de un minuto. Grace, sentada en la tercera fila entre Richard y el Dr. Sam, cubrió su rostro con las manos, lágrimas corriendo por sus mejillas. No lo esperaba. Nunca había pedido reconocimiento. Pero oír a Emily llamarla madre frente a todos sin dudar, sin vergüenza, la llenó con una paz que nunca había conocido. En ese momento, todo el dolor, miedo y noches sin dormir se desvanecieron en algo hermoso. Ese día, sabía que ya no era la sirvienta. Era la madre. El título no fue dado por una corte o un titular. Fue ganado a través de años de aparecer, sacrificando y amando sin condiciones. La vida que comenzó con dolor y desconfianza ahora florecía con amor y respeto. Emily la veía no como un reemplazo, sino como su verdadera mamá. La que la sostuvo a través de quimioterapia, trenzó su cabello para fotos escolares y susurró, estoy orgullosa de ti después de cada tropiezo. Richard la veía como su compañera en la crianza, su amiga y el corazón de su hogar. Y Grace finalmente se vio a sí misma no como una extraña que tropezó en la tragedia de una familia rica, sino como la mujer que ayudó a reconstruirla con honestidad y cuidado. No necesitaban gestos grandiosos o elogios públicos para ser familia. Habían construido algo real, tranquilo e inquebrantable. Y juntos, continuaron como lo que siempre habían sido, una familia. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado tan lejos. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.